Muy bien. Bien, bueno, buenos días a todos, a todas. Como les decía, que tengan un muy buen día, ¿cierto? Aprovechen este fin de semana largo, ya de ponerse al día con todo lo pendiente también, ¿ya? Bueno, aquellos que, si es que llegó alguien atrasado, les recuerdo que vuelva a pasar la asistencia a finalizar la clase, así que para que estén atentos ahí, ¿ya? Bien, bueno. Respecto a los quiz, ustedes, bueno, como tienen clase los días viernes y uno de los viernes que pasó, el viernes 25, si no me equivoco, perdieron una clase, ¿ya? Nos atrasamos con respecto a otros cursos que tenían clases, por ejemplo, los días jueves o otro día, ¿ya? Entonces, por lo mismo, ustedes van a haber hecho menor cantidad de quiz que el otro cuarto el que le hago, ¿ya? Ustedes deberían haber hecho esta semana el quiz, o sea, el quiz 3, ¿ya? Así que tuve que decidir qué hacer, porque solamente estaba el quiz 1, ¿ya? Y se me ocurrían dos opciones. O recuperar la clase para todos, que tendría que ser un acuerdo entre nosotros y hacer un quiz respecto a esa clase. O de todas maneras, lo que hice fue subir el material que deberían haber visto en esa clase que se perdió, ¿ya? Porque no es obligación recuperarla, pero si quisieran, lo podríamos ver. O lo otro es, como les decía, que ustedes leyeran por su cuenta, hacer el quiz igual, pero el quiz aparte no es difícil. O simplemente no hacer ese quiz y hoy día tienen que hacer el quiz 3. Ahora se les va a subir el quiz 3 de hecho, porque tenemos que ver el material de la clase como les subí el programa, ¿ya? Pero como les decía, hay una clase que se perdió. ¿Les parece simplemente no hacer ese quiz y esa clase, o quisieran hacer ese quiz y esa clase igual, tenemos que recuperarla? Pregunta para ustedes. El material de todas Profesor, maneras. ¿Sí? al final solamente si llegáramos a escoger hacer los tres quiz, solamente se escogerían los dos con mejor nota, No. o No, los tres. no, no, los tres, los tres. Sí, en todo caso los quiz no creo que les vaya mal, los tres. Pero de todas maneras, a ver, nos quedan más quiz, a ver, porque está el de hoy día, que es el quiz 3, pero que en realidad para usted es el número 2, pero va a aparecer como nombre con quiz 3, porque el otro curso es el quiz 3, ¿ya? Em, pero, a ver, ustedes, por ejemplo, les queda la próxima semana con quiz, ya después de la clase, tendrían ahí tres, y creo que la semana siguiente también. Alcanzarían a hacer cuatro quiz, de todas maneras, así como obligatoriamente. Si quisieran recuperar, alcanzaríamos a hacer cinco, ¿ya? Pero no, pero en realidad, o sea, es que es decisión de ustedes, por mi lado no hay ningún problema, ¿ya? Porque el último quiz tiene que hacerse la semana del 22, me parece. A ver, sí. Al menos les quedarían el quiz de hoy día y el de 2 semanas más. O sea, les quedarían tres quiz para hacer. Ya, así que con el que ya hicieron serían cuatro. Así que yo creo que igual es una buena cantidad para hacerlo. De cualquier forma, después si quieren lo vemos y me escriben. Ya, pero hoy día vamos a ver la clase que les subí por programa, por el cronograma. Ya. Bien, chicos, empecemos entonces. ¿Ya? Vamos a trabajar con el libro y vamos viendo. Bien, les repito entonces, bueno, también les subí la fecha de la evaluación formativa, pero me imagino que ustedes ya la sabían, que si no me equivoco para ustedes es el próximo día miércoles 14, la evaluación formativa del lenguaje, ¿ya? Para que la estén revisando, bueno, se estén preparando, son sobre todo comprensión lectora, ¿ya? Respecto a lo que se va a medir en esa evaluación formativa, principalmente es en relación al objetivo que se ha trabajado esta semana, ya es comprensión lectora y como está pensada tipo PTU, ya los que han asistido a las clases de la prueba de transición conmigo, es más o menos siguiendo ese formato. Van a haber preguntas de vocabulario, van a haber preguntas de comprensión lectora, o sea, en el fondo es como si estuviesen dando una prueba de la PTU, pero relacionado a los temas que hemos visto en clase. ¿Ya? O sea, más que los temas, los tipos de texto, por ejemplo, texto argumentativo, la publicidad también, porque nos queda ver un poco más de publicidad, pero hoy día vamos a adentrar un poco en esos temas, ¿ya? Bien, eso principalmente es comprensión lectora sobre todo, ¿ya? Bien, chicos, vamos entonces. Como les decía, el objetivo que ustedes están revisando es el objetivo 7, que dice leer de manera comprensiva variados textos que presentan predominantemente argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados.
A grandes rasgos, en realidad, ustedes recuerden que en la clase anterior vimos las secuencias textuales, que en el caso de los textos de opinión o texto argumentativo, la secuencia que predomina es la secuencia argumentativa. Y ese tipo de secuencia tiene, por ejemplo, como son opiniones que deben ser fundamentadas, parte de una tesis, que es esta idea general, debatible, polémica, ¿cierto? Controversial, y a partir de la cual ustedes van construyendo su razonamiento, van planteando argumentos, ¿cierto? Que van justificando esa tesis, por eso responde al por qué. Si es una argumentación más bien dialógica, donde ustedes también se sitúan en la postura de la otra persona que podría estar leyendo su argumentación, ya sería una dialógica porque también plantearían los contraargumentos, y la refutación a lo que deben apuntar obviamente para poder convencer o disuadir al otro, o persuadirlo también, ¿ya? Y en situaciones públicas, ya lo habíamos comentado, situaciones públicas puede ser, por ejemplo, un debate, puede ser un panel, una mesa redonda, discutir un tema de manera bien argumentada en redes sociales, etcétera, y privada cuando uno está cara a cara con alguien o por un chat, etcétera. ¿Ya? Bien, eso es lo principal. Respecto a la clase de hoy, vamos a leer entonces el texto Adiós a la publicidad, repito la página 229 de su libro. ¿Ya? Bien, acá necesito que participen, necesito escucharlos. Dice, ¿qué opinan de las imágenes que exhibe la publicidad? Recuerden una publicidad que les llame la atención. Puede ser un comercial televisivo, una ficha, un anuncio impreso, ¿ya? O imágenes. Yo les voy a subir material complementario hoy día en relación a alguna publicidad en videos, por ejemplo, para que vayan teniendo mayor como referente, ¿cierto?, de publicidad en los medios de comunicación, ¿ya? Pero principalmente, ¿hay alguna publicidad? Piensen en toda la publicidad que aparece constantemente día a día, en internet, en la televisión, etcétera, ¿ya? ¿Hay alguna publicidad que le haya llamado la atención y por qué? Recuerden alguna, cuéntenme de alguna, a ver, alguna publicidad que le haya llamado la atención. ¿Recuerdan alguna? Por ejemplo, hay algunas que son como bien criticables porque presentan muchos estereotipos sociales. ¿Recuerdan alguna imagen que presente estereotipos, por ejemplo? ¿Alguna publicidad? La de Ford para el Día del Niño. ¿Ya? ¿Qué aparecía ahí? No, no recuerdo si la vi, pero ¿qué aparecía ahí? Aparecía un niño ayudando a su papá en la camioneta y una niñita como con cuestiones de enfermera y una guagua. Interesante eso, en verdad, sí. Ahí tenemos presencia de estereotipos, claramente, ¿verdad? Súper. En realidad, aunque uno no crea, a veces la publicidad todavía, hasta el día de hoy, a pesar que ahora está mucho más crítico todo, aún así siguen habiendo muchos estereotipos. Creo que ahora se le iba a compartir, no sé si me lo había dejado programado, un material sobre la violencia simbólica para que lo vean. Ya es un material, bueno, este concepto lo planteó un sociólogo, a lo mejor lo han escuchado, Pierre Bourdieu, o lo menos en la universidad, a los que estudian ciencias sociales o carreras de humanidades probablemente lo van a escuchar, ¿ya? Tiene que ver con esta idea de la dominación y los dominados, en el sentido que siempre en la sociedad hay alguien que domina y alguien dominado, ¿ya? Que eso en realidad no debería ser así necesariamente, pero vivimos en sociedades jerarquizadas, ¿ya? En el caso del hombre y la mujer, en los roles de género, por muchos siglos, por muchas décadas, bueno, ya todavía hasta el día de hoy, pero obviamente en menor cantidad que antes, el hombre era el dominante versus la mujer que era como el dominado, por así decirlo, o la dominada en este caso. En el sentido de que muchas veces el hombre tenía el poder de participar en espacios públicos, por ejemplo, claro, muchas veces también la mujer tenía que estar relegada al hogar, no podía participar entonces en la vida pública, ya no tenía ni voz ni voto muchas veces, ¿verdad? Entonces, claro, durante mucho tiempo se ejercía esa violencia simbólica donde la sociedad normalizaba ese tipo de práctica. Entonces, cuando actos que de alguna manera son violentos y se normalizan, ¿verdad? Eso es violencia simbólica porque somos cómplices de eso, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Después dice, ¿qué argumentos podría dar el autor para decirle adiós a la publicidad? Antes que leamos, cierto, este ensayo, ¿a qué se referirá? ¿Por qué este autor escribirá sobre adiós a la publicidad? ¿De qué irá a tratar lo que él va a escribir? ¿De qué irá a tratar? ¿Irá a hacer una postura a favor o en contra de la publicidad y por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué este autor, Oliviero Toscani, hablará de adiós a la publicidad?
¿A qué se refería con adiós a la publicidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará a favor o en contra de la publicidad? Chicos, chicas, lo escucho. Yo encuentro que es estar en contra de la publicidad. Ya, y alguien que está en contra, ¿qué podría plantear para estar en contra de que haya publicidad, o al menos, a lo mejor publicidad como la conocemos ahora? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué argumentos podría plantear alguien para estar en Podría contra? hablar como de los estereotipos que no le parecen. Sí, cierto. Bien, Renata, gracias. Sí, los estereotipos podría ser uno de los temas, claro. Y quizás también, ¿alguien más? Que Que a lo nos den mejor. fruta que Dale nomás. De uno, a ver. ya yo. Que nos convenzcan mucho también del producto y nos enfoquen mucho con eso. Ya, sí, cierto que a veces la publicidad de alguna manera, bueno, y también nos miente muchas veces con los productos que nos van a vender, ¿ya? ¿Y la compañera qué iba a decir? Que a veces no son realistas. Eso está interesante. De hecho, todo lo que ustedes dijeron está bastante acertado. Eso y mucho más va a abordar este señor respecto a la publicidad. Pongan mucha atención después al texto porque va justamente a hablar de los estereotipos, va a hablar un poco del daño que provoca la publicidad, va a hablar también de este mundo, por así decirlo, idealizado de tipo Billy Pub, ¿verdad? Que nos muestra la publicidad, ¿ya? Y dice después, en el segundo capítulo de este texto, lleva por título Un crimen contra la inteligencia. ¿Por qué creen que la publicidad podría ser catalogada como un crimen contra la inteligencia? ¿En qué sentido podría alguien usar esa expresión, que la publicidad es un crimen contra la inteligencia? ¿Qué querrá decir alguien que escribe eso? ¿Les parece que la publicidad puede ser un crimen contra la inteligencia? Si la analizan críticamente, pónganse Puede ser como... ¿Sí? porque te intentan vender algo que uno sabe que no, pues es muy difícil que pase, pero aún así te convence. Exacto, por ahí va, muy bien, buena hipótesis. Como que nos infantilizan un poco. Bien, súper buena hipótesis las que hicieron, así que vamos muy bien. Dice, el texto que leerás a continuación es un fragmento de un extenso ensayo, un ensayo más extenso del que vamos a leer ahora. Bueno, ustedes saben que los ensayos siguen esta secuencia argumentativa, ya con tesis, con argumentos, cierto, refutaciones, respaldo, etcétera, ¿ya? Entonces los ensayos son espacio de escritura, ¿cierto? O tipo de texto donde el escritor da a conocer su pensamiento, ¿ya? Los ensayos antes eran mucho más libres, pero como ahora los ensayos se ocupan bastante en las universidades como género académico, ahora son mucho más estructurados que antes, ¿ya? Pero partió siendo una exposición del pensamiento de alguien, generalmente con un carácter argumentativo, ¿ya? Entonces, en el que su autor hace una aguda crítica a aquella publicidad que no provoca cambios en la sociedad a la que se dirige, o sea, una, de alguna manera, publicidad valiosa para este autor es aquella que te genera un cambio, que te hace pensar, ya no aquella que te infantiliza o que no te permite progresar. Bien, vamos a leer junto entonces este texto. ¿Quién es Oliviero Toscani, autor de este ensayo? Él es un fotógrafo italiano, por eso el apellido, reconocido por sus campañas publicitarias, es decir, alguien que de alguna manera ha estado bastante activo y conoce del tema, para una famosa marca de ropa italiana, la que causaron gran polémica por retratar de manera provocadora temas crudos y que no parecían en la publicidad de la época. O sea, él es bastante crítico al respecto. Entonces ya sabemos que va a tener una opinión crítica sobre la publicidad como el racismo, los desórdenes alimentarios, la sexualidad y las enfermedades terminales, ¿cierto? O sea, muchos de esos temas no son abordados de alguna manera por la publicidad, o si se abordan desde el punto de vista de los estereotipos, ¿ya? Como eje de su trabajo, considera que la fotografía debe tener una función social, mostrar la condición humana extrema y no solo preocuparse de la técnica. Vayamos al texto. Adiós a la publicidad, Oliviero Toscani. Aleluya, el bebé y su pipí azul. Aleluya, pasa usted al mejor de los mundos. El paraíso en la tierra, el reino de la felicidad, del éxito seguro y de la juventud eterna. Ya desde el primer párrafo, desde las primeras líneas de su texto, de su ensayo, él no está hablando de este mundo idealizado, de esta utopía que nos muestra, ¿cierto?, la publicidad, de un mundo donde todo es perfecto, donde a nadie le pasa nada malo, ¿cierto? Todos se muestran felices, exitosos, ¿verdad? Jóvenes, etcétera, etcétera. Obviamente todo muy lejano a la realidad.
En este país mágico de cielo siempre azul, no hay polución que marchite el verde intenso de la vegetación, como pasa en las grandes ciudades. Ni el menor grano estropea la piel rosa bombón de las muchachas. O sea, este ideal, por ejemplo, poco menos que fuente de la eterna juventud, ¿cierto? Que tanto mal también le ha hecho a los estereotipos de género. Es lugar donde nunca una raya ha surcado la carrocería reluciente de los coches. Ya piensen ustedes en todo esto, en estos comerciales, publicidad donde aparecen estos autos, cierto, nuevos del año, ¿verdad? Donde son capaces de estar a todo terreno, donde pasan por ciudades donde las calles están despejadas y todo ese tipo de cosas, que en la vida real obviamente no es así, porque vivimos en sociedades, en ciudades donde un auto así difícilmente podría estar circulando, por lo menos a ese ritmo, en el sentido de que justamente, claro, vivimos con mucho atochamiento y otro tipo de cosas. ¿Ya? Por las carreteras solitarias, chicas de largas piernas bronceadas conducen berlinas rutilantes recién salidas del lavado automático. Nuevamente estereotipos de género, ¿ya? O cosificación de la mujer. Nada saben sobre los accidentes, las heladas, los controles de radar, los neumáticos que estallan. Se deslizan entre los embotellamientos o los tacos, ¿cierto? El tráfico de las ciudades, al igual que anguilas, nunca cruzan los suburbios siniestros. O sea, siempre muestran las casas de personas más adineradas, ¿cierto? Más acaudaladas, y no nos muestran, por ejemplo, el lado de la pobreza, los barrios más pobres de las ciudades, por ejemplo, la publicidad. Obviamente, porque no les permitiría vender. Porque tampoco es el público al que van dirigidos. Esquivan a los morenos limpiacristales de los cruces y silenciosas se dirigen rápidamente hacia sus inmensos apartamentos lujosamente amueblados o hacia ricas segundas residencias. ¿Qué les parece esta descripción que hace el autor acá? ¿Les parece que la publicidad no describe esta realidad de esa forma o no? ¿Están de acuerdo con el autor? ¿Creen que esa es la descripción que se hace generalmente en la publicidad? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Es así o no es así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no es así? Chicos, chicas, ¿es así ese mundo que se presenta en la publicidad o creen ustedes que no? No, no, definitivamente no. ¿Por qué no? A ver. Porque los comerciales muestran algo que tiene que ser llamativo para la vista y a la gente es más susceptible a lo que está más arriba de ellos. O sea, siempre llevando como las metas por delante, siempre piensan en mejor, entonces una manera inalcanzable de... Es que no sé si me entendió, pero... Sí, no, sí, la entendí. La respuesta está súper bien, solamente que la respuesta tendría que haber sido sí, por lo menos lo que pregunté yo. Yo pregunté si estaban en el fondo de acuerdo o si lo que describía este señor era cómo se muestra la publicidad. Y por la respuesta que me da, estaría en fondo, usted estaría de acuerdo cómo se muestra la publicidad, porque coincide en esta idea de que nos muestran un mundo idealizado, un mundo donde todo es como perfecto, donde en realidad la gente tiene que ponerse como, a ver, donde la gente es como algo inalcanzable para la gente, para que ellos de alguna manera se vean motivados a alcanzar eso. O sea, eso fue lo que... Eh, ¿Sí? es que así lo muestran, pero así no es. Ah, claro, claro, eso es lo que... No, pero eso, o sea, la pregunta que yo les planteé es que si en el fondo la descripción que hacía él de cómo se nos presenta la publicidad es, o sea, no es que sea así la vida real, sino me refiero a es cómo aparecen los medios de comunicación. O sea, sí, la publicidad es como usted dice, aparece así y aparece como dice este señor, pero claro, sabemos que la realidad es totalmente distinto. La realidad no es color de rosa, no es un mundo de Bill ni nada de eso. ¿Ya? Súper, súper bien. ¿Ya? Después dice, papá y mamá, siempre en plena forma, las esperan allí entre parterres floridos, escuchando un concierto de alegres violines. O sea, acá tenemos niños que están siempre felices, que no lloran, que no gritan, que no patalean, que no hacen nada. O sea, imagínense, contrasten con la realidad, ¿ya? Los hijos brincan riendo alrededor, desbordantes de alegría, gracias a Prosper. Como esto es un autor italiano, va a hacer muchas referencias a publicidad italiana. Por eso quizá algunas marcas no les van a sonar mucho, ¿ya? El gracioso bizcocho y a super rigolo el canalla electrónico. Acá, bueno, pero piensen en cualquier golosina, ¿cierto? Para niños, donde busca venderse esos productos. Y claro, los niños aparecen felices comiendo esa golosina, no molestan a los padres y están felices, ¿ya?
Ellos nunca lloran, jamás cogen piojo, ni se contagian de escarlatina, no meten el dedo en los enchufes. Su mamá sin una arruga, o sea, esta idea de las mujeres que independientemente tengan 60, 70 años, como estos comerciales, esta publicidad de crema antiarruga, donde las mujeres tendrán como 60, 70, pero se ven como si tuviera la piel de 20, 30, si es que no menos. Entonces, claro, o sea, eso es como, nos muestran estereotipos de la mujer y acaso está mal que una mujer tenga arruga. ¿Por qué tiene que verse así? ¿Y se verá realmente así con esos productos, que la arruga desaparece de la noche a la mañana? En fin, ya, pero dice, ellos nunca lloran, jamás cogen piojos, ni se contagian con escarlatina, no meten el dedo en los enchufes. Su mamá sin una arruga, con 0 gramos de celulitis, les pone mientras canta los pañales en sus nalgas rollizas, nunca manchadas. Huelen tan bien. Después de todo, la graciosa hada rubia lo hace todo tan bien. Lava los suelos embaldosados mientras baila en una cocina grande con un comedor de restaurante. O sea, nuevamente hay dos estereotipos: estereotipos sociales, porque genera esta idea de diferencias sociales, acentúa las diferencias sociales, porque no en todas las casas las mujeres, o no en todas las casas hay cocinas tan grandes, ni casas tan espaciosas como sí en sectores más adinerados, pero como la publicidad se dirige a cierto tipo de público, nos muestran esa realidad como más aspiracional, ¿ya? Lo mismo pasa con esta idea de los estereotipos de mujer, que todavía no muestran a que es la mujer la que aparece. Piensen en estos comerciales de tipo, no sé, Lisofón, Glade y todo ese tipo de cosas de estos comerciales donde aparecen como la mujer en la cocina trapeando, ¿cierto? Y les queda impecable el piso, qué sé yo, llega después Mr. Músculo, que también, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero siempre son mujeres. ¿Han visto un hombre trapeando los comerciales de esta publicidad? ¿Han visto un hombre que ellos son los que estén trapeando el piso? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces ahí de nuevo la publicidad está replicando estereotipos de género, ¿ya? Sin embargo, muchas veces nosotros no sé si es que no somos conscientes o de alguna manera tenemos como tan arraigado esa forma de pensar que no lo cuestionamos. Entonces, de alguna manera somos cómplices de eso y eso también es violencia simbólica, ya para que revisen ese concepto después, ¿ya? Bien, claro, después tenemos, gracias a polvos fabulosos, convierte montañas de tela repugnante en pilas de vestidos nuevos. Oh, milagro, la sangre de las menstruaciones se vuelve azul y ya no mancha los pantalones. Está haciendo una crítica a esto, a esta publicidad, esto de, por ejemplo, tipo Lady Sun o no sé cuánto, este tipo de toalla higiénica, donde, claro, donde las mujeres cuando claro, cuando están en su periodo, le aparece, o sea, todo así como cero problema, cero drama, todo ok. La mujer es mejor que nadie, sabrá si eso efectivamente es como se muestra en los comerciales o no Profe, es así. Sí, sí. pero en los nuevos comerciales ya ahora la sangre es roja. Ah, ya, ya, por lo menos, ya, ya. No sé, son más Ya no realistas. somos pitufos. Ah, hoy sí, increíble, así ese tipo de cosas también llamaban mucho la atención antes. Ya, muy bien, muy bien. Claro, sí, antes no sé por qué pasaba eso, no sé por qué mostraban de esa forma. Ya, quizás para no llamar, no impactar, no sé. Pero bueno, son más realistas ahora. Y ese tipo de cosas, o sea, me refiero que estas situaciones que son tan cotidianas para las mujeres como algo del día a día, entre comillas, claro, está bien que se muestre tal cual son, porque muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es invisibilizar realidades, es como no mostrarlas porque no se ve tan bien, o qué sé yo, no se ve bien hablar de eso, pero cuando son realidades que pasan día a día, entonces como que no, son problemas que les pasa día, o sea, situaciones que las mujeres viven día a día, claro, o sea, cuando le corresponde a cada una, pero en el fondo son situaciones que no deberían, no tienen, no sé, no hay nada malo en ello en el fondo, ¿ya? Canturrea insistentemente un estribillo, la felicidad ha llegado, o sea, toda la gente feliz, sin ningún problema, y si muestran algún problema, después con el producto que te venden, ese problema se soluciona. Entonces, solamente se muestra como alguien problemado cuando el producto te va a solucionar ese problema, supuestamente. Mientras tanto, el mundo va progresando. Los jóvenes y apuestos banqueros reciben a papá, su mejor amigo, en un despacho bellamente decorado y le promete la vida en rosa. O sea, jóvenes que son exitosos, que encontraron el trabajo perfecto, etcétera, etcétera, siempre jóvenes, ¿ya? Pero claro, es tan así, ¿cuánto de eso pasa realmente en la realidad? ¿Cuántos jóvenes realmente son tan exitosos de buena primera? ¿Ya? Bien, ningún problema a final de mes, hay acuerdos sobre todos los préstamos, o sea, piensen en todo esto comercial, en esta publicidad de los bancos, de los créditos comerciales, de las casas comerciales, donde te ofrecen,
no sé, un crédito a 18 meses o 36 meses, no sé cuántos meses ya. En el fondo, pero claro, pero te muestran en letras chicas la cantidad de intereses y todo lo que te va a salir después y en la cantidad de endeudamiento que va a quedar la gente después de pedir ese crédito. Pero claro, te muestran que todo lo que tú podrías comprar, adquirir, viajar, hacer con ese dinero, pero no te muestran el otro lado de la moneda que el endeudamiento en el cual va a caer la gente, ¿ya? Entonces, de alguna manera, obviamente ahí tenemos de nuevo este mundo idealizado de la publicidad. Al salir papá aparece transmutado, o sea, transformado. Se acabaron las crisis, los despidos, el desempleo, los bancos en quiebra, o sea, como si nada hubiese pasado. Gracias a su nueva tarjeta de crédito, el mundo le pertenece. Puede viajar plácidamente a Saint-Tropez o Bangkok, pescar tiburones con su hijito en las Islas Maldivas, o reposar en un hotel de 4 estrellas en Guayaquil, repleto de chicas en tanga, estereotipo y cosificación de nuevo de la mujer. No más angustias, le basta con deslizar su tarjeta mágica por la ranura de la máquina receptora, nada que desembolsar, o sea, ni siquiera tiene que poner de su dinero, entre comillas, porque después se va a ver muy endeudado y va a tener que pagar todos esos gastos que hizo, ya con estas famosas tarjetas de crédito, ¿ya? Encantado de la vida, telefonea brevemente a mamá, que sigue su eterno tratamiento de rejuvenecimiento, la alta montaña, un cocotero dorado, o sea, esta idea, ¿cierto?, nuevamente de estereotipar que la mujer siempre debe verse joven, bella y como si el tiempo no pasara en ella, pero sin negro. Después cruza los cielos volando cómodamente atendido por diligentes vampiresas y se adormece entre las nubes para despertarse sin aparente cambio y recién afeitado al otro lado del mundo. Mamá, la socia de Claudia Schiffer, con los cabellos siempre bien atusados y sedosos. O sea, esta idea de, por ejemplo, tipo Head and Shoulder, tipo Sedal o todos estos champús que piensan ustedes de cuán, cuán realmente efectivos serán, realmente te dejarán el pelo así de liso como, o así de rizado, en fin, como se ve en los comerciales, la publicidad, ya, en fin. Se lanza en sus brazos vestida con ropa de diseño. Además, claro, siempre nos muestran lo que estas modelos que aparecen allí, por lo demás modelos que son esbeltas, que son súper estupendas, que se ven súper bien, pero realmente cuántas mujeres, cuántos hombres se ven como esos modelos, esas modelos que aparecen en la publicidad, ¿ya? Bien. Y claro, y además muestra ropa de diseñadores, como si toda la gente se vistiera con ropa de diseñadores, ¿ya? Ambos se Profe, envuelven... yo ¿Cómo? me acuerdo que una vez, profe, ¿Ya? yo me acuerdo que una vez veía un video sobre cómo se veían como las mujeres que participaban en en estos comerciales y era como tan choqueante porque era tanto maquillaje que le ponían encima Ujú. que no parecían ellas. Claro, me acuerdo cuando he visto, por ejemplo, la gente en Japón, bueno, los orientales, los chinos también creo, pero generalmente parece que son los coreanos, japoneses, o sea, siempre se me confunden igual, ocupan mucho maquillaje para verse cómo se ven, y por ejemplo, he visto a veces videos en los cuales se muestran, aparecían en Facebook, me parece, o en Instagram, ya no recuerdo dónde lo vi, que por ejemplo, era como si se estucaran, así como que se ponían tanto maquillaje y después era quedaban irreconocibles, parecían una verdadera muñeca. No sé por qué esta idea, bueno, si en realidad sí lo sé, Es que que es su cultura. Ellos llegan y adoran verse bien físicamente. Para ellos es demasiado importante como cómo se visten, cómo se ven, que tienen que tener la cara súper blanca, porque si eres moreno, eres feo, en el caso de los coreanos. Si eres moreno, eres chino. Y para ellos los chinos son feos, como si te dijeran peruano, para ellos decirle chino. Y claro, ellos realmente tienen que ser muy delgados porque o si no, también eres feo y todas las personas tienen derecho a criticarte. para peor todavía. Ay, qué terrible. No, pero muy bien, gracias, muy buen aporte, gracias por el comentario. Sí, no, y fuera de eso, me acuerdo que veía una vez, no sé si me nació a mí la crítica o leí la crítica por ahí, que esta idea como de la cosificación de nuevo, de la sexualización de la mujer, en esa cultura hay mucha, encuentro yo, sexualización de la mujer, porque se las ve como, por ejemplo, es como deseable una mujer de esa cultura que se vea como más infantil, más cara de niña, por eso cuando ellas se ponen su maquillaje parecen unas muñecas, así como muñecas coreanas, muñecas japonesas. En el fondo, bueno, así como estaban, no sé si como estaban las geishas, pero sí con esta idea de una mujer así como, más como apariencia infantil, más apariencia de niña. Entonces, en esas culturas todavía hay mucha sexualización de la mujer, por lo general.
¿ya? Bien, pero muy buen aporte. Después dice, antes de rodar abrazado sobre los colchones afrodisíacos mientras una reciente coplilla susurra con entusiasmo. Todo va bien, el SIDA nunca me afectará. O sea, está claro, acá, por ejemplo, no se suele hablar de enfermedades, ni de problemas, ni de, o sea, toda la gente acá con excelente salud, ¿verdad? Nunca se va a enfermar, nunca le va a pasar nada. O sea, eso es eso es la forma en que nos muestran este tipo, claro, de mundo, ¿ya? Y también, claro, como me había saltado una parte que decía, ambos se envuelven en sábanas de seda negra para beber el café de la pasión, sin duda el mejor del mundo. Claro, ese que por un lado metafóricamente y por otro lado también piensan en toda esta publicidad de los cafés, de Nescafé, qué sé yo, donde nos muestran como escenas como así como súper idealizadas, donde tú estás con, no sé, pues, una mujer está con su pareja, qué sé yo, ahí tomando un café en la mañana y todo un color de rosa, ¿ya? Y saborear todos los productos que se denominan deseo, ya que se denominan deseo, y esa idea de los productos deseables, o sea, aquellos productos que en el fondo te permiten verte bien, que te permiten tener esta imagen perfecta, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, al despertar, mamá aplica a su rostro una crema milagrosa, nuevamente esta idea de los estereotipos de la mujer, sus largas uñas pintadas jamás se han roto en esa mano suave, embellecida por los detergentes, o sea, ahí tenemos también toda esta idea, ¿verdad? De mujeres que en el fondo prácticamente las que aparecen en los comerciales, las modelos, es como si nunca hubiesen lavado loza, si nunca hubiesen metido sus manos, ¿verdad? A ni siquiera lavar o algo, entonces, pues eso, claro, manos relucientes, perfectas, sin nada. Ya, las arrugas se borran como por arte de magia, ¿cierto? Con estos productos de belleza que les venden, los labios brillan y se comban como los de una estrella de cine, o sea, por eso esta imagen acá de esto de Claudia Schiffer, ¿ya? O sea, como esa idea de estos estereotipos, ¿ya? La celulitis ha desaparecido bajo el tacto de sus dedos, sus pechos se afirman y brincan hacia el cielo azul, las nalgas se redondean, ha encontrado su cuerpo esbelto de muchacha y sus piernas de top model, ¿ya? Bien. Papá, tan apuesto gracias a sus cigarrillos de cowboy y su perfume viking, nuevamente esta idea de también, o sea, así como en la mujer hay estereotipos de género, en el hombre también esta idea de que ciertos perfumes te van a generar un mejor sex appeal, te va a hacer verte mucho más sexy o verte mucho mejor. Bueno, es la misma idea acá con modelos super idealizados donde la mayoría de los hombres probablemente no alcanzan a ni siquiera parecerse a esos modelos que te muestran en estos comerciales, ¿ya? La desea como el primer día. Abolidos el estrés y la fatiga, uno y otro se sumergen en las aguas del amor mientras los ojos les brillan y los niños corren alegremente a hacer sus deberes escolares. Me acordé de esto, de esta publicidad así como tipo Dolce y Gabbana o una cosa así, donde aparecen como esto, justamente tal cual, así como este hombre y esta mujer así súper jóvenes, súper todo, súper guapos, todo. Entonces como que al final le aparecen como idealizados, como que viven súper felices, viven la pasión y todo lo demás, y es finalmente un comercial de perfume. Entonces uno se pregunta, ¿para qué te muestran todo eso para promocionarte un perfume? Así como, no sé, pero en fin, pero claro, por esta idea del deseo, esta idea de verse deseable, es como por esa idea, ¿ya? En los despachos azulados del inmueble contiguo y posmoderno discuten Golden Boys perfectamente afeitados, mientras desde los gigantescos áticos envían contratos y proyectos formidables a sus hermanos clónicos de traje y corbata del otro lado del mundo. El boss de gran sonrisa se parece a Papi, lo felicita y estrecha entre sus brazos. El consejo de dirección, repleto de bellas mujeres y minifalda, todo eso estereotipo, aplaude. En esa comunidad democrática no hay jefe. Ya, acá tenemos otro tema también, que en estos mundos pareciera que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, como que, o sea, sería genial, pero en realidad que en la realidad no pasa eso, no tenemos, tenemos jefes que algunas veces, claro, no son tan idealizados como se ven acá, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sabe qué, profe? Me ¿Sí? recuerda mucho a Huxley, Un Mundo Feliz. Sí, de hecho, pero en el fondo eso mismo nos hace pensar que no estamos tan lejanos a estas sociedades distópicas como que en realidad de alguna manera ya estamos viviendo esta distopía, si lo pensamos desde ese punto de vista, o sea, como que en realidad la publicidad nos muestra, de hecho, precisamente el mundo tal cual como se lo mostraban en Un Mundo Feliz, ¿cierto? De Huxley. Entonces pasaba exactamente lo mismo, sí, de hecho, es como que si viviéramos esto y es como que no nos diéramos cuenta, bueno, algunos sí se dan cuenta y eso es bueno, ya, pero mucha gente no se da cuenta de esto. Entonces, como si uno empieza a analizar,
O sea, realmente estamos bombardeados por las redes sociales, los medios de comunicación, involucra a todos los medios, la televisión, los diarios, etcétera, ¿verdad? Por estas imágenes constantes de lo que se espera de nosotros, de lo que se espera de la mujer, de lo que se espera del hombre, de un mundo tipo Bill Paz, donde todos felices, pero realmente será así, o sea, o finalmente ese mundo lo que hace no es finalmente generar mayor desigualdad, mayor inseguridad de mucha gente, etcétera, etcétera. Después, la segunda parte que es bien interesante, que es como una especie de poema, entre comillas, que habla sobre eso, lo vamos a ver. Ya dice, en esta comunidad democrática no hay jefe autoritario que valga, ni huelga, ni sindicato, ni sórdidas cuestiones de incremento de salarios o de rivalidad entre poderes. La utopía es lo cotidiano, o sea, esta sociedad idealizada. Para ir a trabajar a estas empresas ideales, repletas de costosos muebles de diseño, nadie toma el metro o los trenes abarrotados. O sea, claro, no todos viajan en estos autos de lujo, estos autos que te venden en esta publicidad, y nadie viaja en metro, nadie viaja en micro, la locomoción colectiva, nadie está, es cierto, está verdad, atiborrado ahí con la gente, ¿no? Entonces, todas estas realidades que no se muestran, sino automóviles de modelos, no sé si lo pronunciaré bien, Coupé, GT1, o esas motos de formas aerodinámicas semejantes a supositorios o vehículos turbo. ¿Quién se preocupa? Cuadragenarios bronceados sentados tras las mesas de las oficinas. O sea, claro, cuadragenarios, claro, ni siquiera personas mayores de 40 años, ¿ya? Claro, de dirección se ocupan de todo, les protegen contra cualquier riesgo, contra todas las enfermedades. O sea, que en el fondo no tenemos que preocuparnos de nada. Silencio, esta palabra está prohibida aquí, ¿cierto? Ellos pagarán sin rechistar sus gastos sanitarios y les prepararán una maravillosa jubilación. O sea, imagínense esta idea también. Cuando nos muestran, por ejemplo, la imagen de personas de adultos mayores, jubilados y todo, adultos mayores que viajan, que tienen vida social, que se ven súper felices, cuando la realidad dicta demasiado de ser así, ¿cierto? Con pensiones, muchos adultos mayores con pensiones salariales mínimas, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, no, es un mundo muy distante, o sea, muchos adultos mayores con suerte tienen para vivir y costear sus medicamentos, y claro, versus la publicidad que nos muestran de adultos mayores así súper felices, contentos, etcétera, etcétera, simplemente como para limpiar la imagen en el fondo, ¿ya? Pero en realidad no es así, ¿ya? En una cursi mansión campestre con falsas vigas y cocineras al estilo tradicional. ¿Qué pide el pueblo? Pues esto precisamente. Sobre este planeta extraordinario la vida es bella. Este mundo idílico, paradisiaco, ¿cierto? Lo ha reconocido usted, es el universo amanerado y estúpido de la publicidad que nos infantiliza desde hace poco más de 30 años. O sea, con la llegada aproximadamente de la televisión, la publicidad se disparó, ¿cierto? O sea, empezaron a ver, ¿cierto? Un canal de expresión para esto y comercialización, ¿verdad? Que la empresa, ¿cierto? Los productores, de alguna manera, como la gallina de los huevos de oro, en el fondo, donde ellos pudieran de alguna manera enriquecerse, ¿verdad? Y llegar a mucha gente a través de los medios de comunicación, ¿ya? Bien, y después sigue, pero les quería decir algo, acotar algo, les voy a mostrar acá, bueno, lo primero que tengo a mano, que tengo este producto. Muchas veces, cuando hablaban en el apartado de la enfermedades, de las cosas como, de alguna manera, los efectos secundarios, por ejemplo, acá tengo un aromatizante y no sé cuánta gente realmente se fija en la letra chica. Fíjense en letras que será 1 milímetro o menos, ¿verdad? Te aparecen en los productos, ya, por ejemplo, las precauciones, los peligros, los efectos secundarios adversos. O sea, que realmente muchas veces, o sea, deben aparecer por ley, pero claro, como a la publicidad no le conviene que aparezcan los efectos adversos, los peligros, justamente obviamente no los ponen a disposición, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cuánta gente realmente lee la letra chica? ¿Cuánta gente sabe realmente las consecuencias del producto que está consumiendo o del que está usando, etcétera, etcétera? Ese tipo de cosas claramente muchas veces no aparecen de esa forma. Ahí estaba leyendo recién los mensajes, que claro, Benjamín decía cámara increíble, los comerciales de la AFP, bueno, los comerciales de la AFP también, que idealizan también, ¿cierto? Mucho la realidad, ¿ya? Bien. Ahora sí paso entonces a la segunda parte de este texto que dice, em, un crimen contra la inteligencia. Quiero abrir un proceso de Nuremberg contra la publicidad. Bueno, esta idea del proceso de Nuremberg, que aparece explicado más abajo, dice, es serie de juicios efectuados en la ciudad alemana de Nuremberg entre 1945 y 1946. O sea,
post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Luego, claro, en estos juicios diversos jerarcas nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad o crímenes llamados de lesa humanidad y juzgados como criminales de guerra. Los jueces fueron representantes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, quienes castigaron a los acusados con condenas que fueron desde los 10 años de cárcel hasta la pena de muerte. O sea, por los crímenes que habían hecho, por ejemplo, hacia los judíos y hacia tanta muerte de millones y millones de personas en la Guerra Mundial. O sea, aquí está comparando este señor está comparando los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, por eso proceso de Nuremberg, con los crímenes, de alguna manera, que ha hecho la publicidad. Ustedes me dirán si es comparable o no es comparable y por qué. ¿Y él qué cargos les presenta a la publicidad por tantas décadas? Crimen de despilfarro de cantidad de dinero colosales, crimen de inutilidad social, crimen de falsedad, crimen contra la inteligencia, crimen de persuasión oculta, crimen de adoración de la necedad, crimen de segregación y de racismo, crimen contra la paz civil, crimen contra el lenguaje, crimen contra la creatividad, crimen de pillaje. Bien, ¿qué les parece esta especie de poema que hace este señor sobre, y el proceso de Nuremberg, como él lo señala, sobre la publicidad? ¿Le parece que acierta en las descripciones que hace, por ejemplo, a qué se referirá con crimen de despilfarro de cantidades de dinero colosales? ¿A qué se referirá con eso? ¿A qué se referirá? Gastar mucha plata. Sí, cierto, a de cómo las Todo el personas... dinero lo- ¿Cómo? ¿Renata iba a opinar? Sí, pero es justamente lo que dicen, ¿verdad? que todo el dinero que gasta la gente comprando estos productos. Exacto, imagínense ustedes, piensen en ustedes mismos, en sus familias nomás, ya sin ir más lejos, pero en realidad toda la gente que gasta miles y miles, ¿cierto?, de dólares, de pesos, bueno, dependiendo del país donde estemos, ya, pero todo el dinero que se gasta a diario, constantemente, ¿verdad? Mucha gente que compra cosas que de verdad son inútiles muchas veces, o que ni siquiera cumplen las expectativas de lo que uno quería comprar o de lo que te mostraba la publicidad, ya, o a veces la gente compra en general cosas que en realidad uno no necesita mucho, pero como se veía bonito, como se veía como útil en la publicidad, o porque lo está comprando otra gente, uno lo compra, ¿ya? O sea, piensen en toda esa cantidad de productos que se han comprado, ¿cierto? Que en realidad que nos ha hecho simplemente gastar dinero, ¿ya? Y simplemente es formar parte de este círculo vicioso del despilfarro, ¿cierto? De dinero al que nos promueve, ¿cierto? La publicidad, ¿ya? Crimen de inutilidad social, por lo mismo que les decía, crimen de falsedad, porque está como la letra chica, como les mostraba ahí en los productos, y también, por otro lado, está esta idea de la publicidad engañosa, o sea, cuánto realmente de lo que nos venden en la publicidad realmente es así como aparece allí en la televisión o en las redes sociales, en Internet, ¿ya? Crimen contra la inteligencia, porque hablábamos de esta idea de infantilización, como que realmente nos creyéramos todo lo que nos van a vender, y de la forma en que lo hacen, que realmente en muchos casos pasa así, pero es porque la gente muchas veces no ha tenido la posibilidad de cuestionarse o pararse a cuestionarse sobre la publicidad y sobre aquello que les venden. Imagínense cuánta gente hay que no sabe, que no se percata y simplemente forma parte de esta cadena de consumo. Piensen en la cantidad de gente que no es que esté mal celebrar esos días, por ejemplo, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, la Navidad, etcétera, etcétera, pero más allá del sentido que nos intentan vender, de que es bueno celebrar el Día del Padre, el de la Madre, la Navidad, etcétera, etcétera, la Pascua, en fin, que no está mal, sino que realmente, pero eso se podría celebrar perfectamente todos los días del año, no tiene por qué haber un día para celebrar eso, pero bueno, ya no tiene por qué haber un día para celebrar a los niños, a los padres o a las madres, en fin, ya, pero independiente de eso, son días que se instauraron por fines comerciales en el fondo, porque si se fijan, la gran Profe. cantidad, sí, déjeme terminar, sí, imagínense Ay, la gran cantidad de personas que va a comprar esos días simplemente porque la publicidad te vende una cantidad de productos, te pasa una cantidad de comerciales que te incitan a consumir productos esos días que simplemente porque la sociedad lo dijo así. Ahora sí. ¿Sí? como que lucran con los días. Exacto, eso es. Hola. Exacto, exacto, tal cual. O sea, si ustedes lo analizan de manera crítica, esos días no fueron instaurados para justamente
como lo mueven ellos, como lo promueven, de celebrar a tu papá, celebrar a tu mamá, y que eso está muy bien, pero esa es como la cara amable que no intentan vender, pero el trasfondo de eso realmente son fines comerciales, o sea, la gran cantidad de dinero que recaudan todas las empresas que, por ejemplo, para el Día del Niño venden juguetes, venden productos para niños, etcétera, o la gran cantidad de dinero con estas supuestas ofertas que hacen para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día de los Enamorados, etcétera, etcétera. La empresa, ¿cierto? Las tiendas, los lugares comerciales, en fin. Entonces son obviamente fines comerciales, por sobre todo esto, este buen sentido que nos intentan decir y vender en ese día, ya para que nos miren con esos ojos también, pero no es que esté mal celebrar el Día de los Enamorados ni cualquier ese tipo de cosas, pero el tema es por qué tienen que incitarnos a comercializar, a vender, a comprar, ¿cierto? Tantos productos que en realidad no es la única forma de celebrar el amor, no es la única forma de celebrar a los padres, no es la única forma de celebrar a sus madres, etcétera, etcétera. En fin, pero eso, bueno, eso quedará para otro capítulo de la publicidad, pero ese es el tema. ¿Ya? También tenemos esta idea del crimen de adoración de la necedad, que tiene que ver con esto mismo de, de cosas que en el fondo, para, como decía el autor en sus palabras, como estúpida o que no tiene mucho sentido. Crimen de segregación y de racismo, claramente porque nos muestran esto en mundo idealizado, donde hay gente que vive en casa, ¿cierto?, con mucho poder adquisitivo, gente toda rubia, blanca, qué sé yo, raramente nos van a mostrar a alguien más moreno, alguien como que no tenga el mismo poder adquisitivo, que sea como, no tenga tanto dinero, y racismo por lo mismo, o sea, incita a la xenofobia, incita a la segregación social, ¿ya? Eso mismo lo asocia con la paz civil, crimen contra el lenguaje, porque obviamente ocupan tantas expresiones cliché, tantas expresiones que en el fondo simplemente buscan captar tu atención, crimen contra la creatividad, porque ni siquiera ya son creativos para vendernos, y crimen contra el pillaje, etcétera, etcétera. Y finalmente, como bien decía el compañero, nos muestran estas sociedades utópicas, ya este término utopía, que ustedes imagino que ya lo conocen, bueno, lo hemos visto en los tipos de mundo, etcétera, y cuando mencionaban a Huxley, claro, él también mencionaba también de alguna manera esta idea distópica de la sociedad, que es lo contrario a la utopía, ¿ya? Entonces, la utopía viene de un libro de Tomás Moro en el siglo XVI, que obviamente se llamaba Utopía, y que es un vocablo griego, como gran parte de las palabras de nuestro idioma, que es una lengua romance que viene del latín y del griego, ¿ya? Que tiene un prefijo, ou, que significa no, es una negación, y topoi, viene de topos, de lugar. Entonces, como un no lugar o un lugar que no existe, por lo tanto, un lugar idealizado, ¿ya? En la obra de Moro, Utopía es el nombre de una isla habitada por una sociedad pacífica y democrática, en la que los bienes son repartidos equitativamente, cuyos integrantes no tienen necesidades ni sufrimiento, o sea, una sociedad idealizada. Así la palabra adquirió el significado actual de plan, proyecto, doctrina o sistema optimista, que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. ¿Qué les pareció este ensayo? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Creen, le hace sentido lo que decía este señor o no le hace sentido? ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Les provocó algo? ¿No les provocó nada? ¿Le hizo reflexionar sobre el tema? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? ¿O no les causó nada esta publicidad? O sea, perdón, este ensayo que hablaba sobre la publicidad. Chicos, chicas, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta lectura? A mí me gustó, muy interesante. Ya, ya, alguien, súper bien, gracias. ¿Qué encontró de interesante o qué encontraron de interesante? ¿Qué les llamó la atención, por ejemplo? ¿Habían visto la publicidad con esos ojos? ¿Ya lo veían así desde antes o no? Como que ahora yo cambié la forma de ver la publicidad. Ya, interesante, es igual, súper. Eso igual un poco, eso es un poco lo que este señor quería hacer con ese ensayo, ¿cierto? Que nosotros nos diéramos cuenta de realmente el trasfondo de la publicidad, o sea, que no hay que ser tan ingenuo, o sea, realmente con todo lo que nos venden los medios de comunicación, no solamente a nivel de la publicidad, sino como la forma en que llegan a nosotros los medios de comunicación, de alguna manera están constantemente, suena terrible, pero nos manipulan muchas veces a su antojo, no hacen querer o desear aparentemente ciertos productos, por ejemplo, a través de la publicidad, o seguir cierta ideología a través de lo que es
cierto, propaganda, ¿cierto? O muchas veces a través de los programas que hay en la televisión o de toda la información, los textos que aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación, no hace como adherirnos a cierta idea, pero muchas veces con una suerte de manipulación. Recuerden que siempre los medios de comunicación tienen líneas editoriales de por medio, entonces también hay una manipulación ideológica a veces en los medios de comunicación. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que lean, ojo con lo que ven, ya sean un poco más críticos, no crean todo lo que las redes sociales, los medios de comunicación nos dicen o nos venden, ¿ya? Bien. Finalmente hay una pregunta de inferencia. Vamos a ver las preguntas, yo creo, en la próxima clase en realidad, pero estas preguntas me recuerdan entonces revisar a la próxima clase, relean este texto para que la podamos responder. Y son preguntas asociadas a las habilidades, ¿ya? Que son las preguntas más o menos estilo como las vamos a revisar en la evaluación formativa. Les sugiero a todos los que puedan y tengan el tiempo de quedarse hoy día a las 12 claro, en la clase de la PTU de lenguaje, ya porque por un lado les va a servir para prepararse para esa prueba y por otro les va a servir para basarse, o sea, para ejercitar para la evaluación formativa, porque como les decía, la evaluación formativa de ustedes está pensada al estilo de la comprensión lectora de la PTU de lenguaje, ya porque obviamente la prueba que van a dar y para que vean si realmente están preparados o no para esa prueba. Y como son pruebas de habilidades, lo que más tienen que ejercitar son habilidades de comprensión lectora. ¿Ya? Así que de aquí a lo que queda del trabajo de la asignatura con ustedes, vamos a abocarnos principalmente a comprensión lectora de textos de este estilo, ensayo, texto argumentativo, con la idea de que ustedes puedan ejercitar la habilidad de lectora. Bien, chicos, eso en general. ¿Quién llegó atrasado? ¿Quién me diga? ¿Llegó Javier Echeverría para la asistencia? ¿Llegó Javiera? Yo, profe, igual. ¿Quién dijo yo? Valentina Ríos. Valentina Ríos, muy bien. ¿Javier Echeverría llegó o no? ¿No? ¿Jaime Flores llegó? Sí, profe. Ya, muy bien. Deme un segundo. Benjamín Fuentes llegó. Sí, parece que lo escuché, ¿cierto? Por ahí cuando hablaba de Huxley. Benjamín. ¿Está por ahí? Benjamín Fuentes. Estaba, ¿cierto? Yo lo escuché por ahí. ¿O no? ¿Lo ven o no? No lo veo a ver. Benjamín Fuentes estaba, ¿cierto? Benjamín, ¿lo ven o no? Aquí hay un Benjamín. ¿Será Benjamín Fuentes, no? Porque no tiene el apellido puesto. Ya, sí, a Sí, ver. profe, yo también lo escuché, sí creo que está. Sí, ya. Muy bien, entonces lo voy a dejar presente, sí, porque también lo escuché igual. Benjamín Fuentes, Joaquín Neira llegó, Claudio Nieto llegó, ¿cierto? Justo el ¿Cómo? Joaquín y el Claudio pusieron presente en el chat. Muy bien, gracias. Avísenme eso, por favor, gracias. Entonces Joaquín Neira está, Claudio Nieto. Ah, chicos, como les decía adelante, ya se subió ahora porque lo había dejado programado el quiz, ¿ya? Entonces, para que lo realicen durante el día, ¿ya? Como les decía, aparece como quiz 3, pero en realidad para ustedes es el quiz 2. Ya acuérdense que se perdieron una clase porque el día viernes 25 hubo esta actividad de fiestas patrias, ¿ya? Pía Panta llegó, Pía Panta llegó, ¿no? ¿La ven por ahí? ¿No? ¿Quién más llegó de las personas que no me habían dicho presente? Eso no me parece, pero yo tengo, ¿sí? Las guías que publicó, ¿esas hay que entregarlas? No, no, no. Ahora, en esta parte, bueno, en general debería ser eso en toda la asignatura, que no tienen que entregar ninguna guía, ya solamente hacer los quiz. Ya las guías son para resolverlo en clase. O sea, las guías son el material que estamos revisando en clase. O sea, por ejemplo, la guía 14 es lo que vimos hoy día. No, no tienen que entregarla. ¿Ya? Chicos, ¿están seguros que no llegó nadie más? Natalie Caro llegó, por ejemplo. Martín Cárdenas, María Álvarez, Williamson. ¿No llegó ninguno de ellos? Que yo veía más conectado. ¿No? ¿Están seguros que no llegaron? Natalie Caro sí la veo. Profe, al menos acá en el chat. Ya, ahí veo a Natalie Caro, pero que tienen que decir presente, porque si no. Profesor, Ya. yo llegué. ¿Quién dijo yo? Alanis. Ya, Alanis, ya, muy bien. Ya, gracias. Claro. Ya, muy bien, muy bien. Y María Álvarez llegó, ¿no? María Álvarez, ¿la ven por ahí? ¿No? Martín Cárdenas tampoco. Kiara Castillo, Javier Echeverría, ¿no? No los ven. Ya bien, chicos. Bueno, me imagino que no están. Cuídense mucho, a los que puedan, Se nos ve, vemos. profe, en el chat la Natalie Caro. Sí, la anoté igual. Muchas gracias. Bueno, ahí voy a tener que revisar después si llegó alguien más.
Bien, chicos, cuídense, que tengan un buen día, una buena mañana. Con los que quieran participar, entonces a las 12 nos vemos. Ya realicen el quiz. Cuídense mucho, chao a todos. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense, profe. cuídense igual. Chao, Tomen chao. agua. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Profe. Chao.